Hoy vamos a hablar sobre la vasculatura fetal persistente o el síndrome de la vasculatura fetal persistente. Nos vamos a enfocar principalmente en las características clínicas de este síndrome y vamos a hablar sobre todo el tratamiento quirúrgico, mostrando algunos casos clínicos y algunos videos para que podamos entender más cómo podemos manejar o tratar esta patología. Entonces, bueno, por definición, la vasculatura fetal persistente tenía un tipo de nombre previamente que era el vítreo primario hiperplásico persistente. Sin embargo, con el tiempo se determinó que este nombre no era apropiado para tratar, para manejar o para denominar esta patología, de manera que en la actualidad se utiliza el nombre de la síndrome de vasculatura fetal persistente para determinar la enfermedad. Y esto es debido a que el síndrome de la vasculatura fetal persistente se trata de un espectro amplio de varias manifestaciones clínicas de una misma enfermedad que se caracteriza por una falta o una falla en la evolución, como sabemos, del sistema de nutrición del ojo o de la vasculatura hialoidea primaria y que por ende puede conllevar al desarrollo un neurovascular incompleto. Hablo de neurovascular y hago énfasis en esta palabra porque el desarrollo neurovascular incompleto se debe a que podemos encontrar no solamente alteraciones de la vasculatura hialoidea, sino que también podemos encontrar otras alteraciones a nivel del nervio óptico como hipoplasia del nervio óptico, así como la asociación de otro tipo de patologías adicionales. Usualmente es un trastorno esporádico, de manera que lo vamos a ver casi siempre en unilateral en el 90% de los casos. Sin embargo, se ha visto que puede tener una transmisión hereditaria en algunas familias. Se han descrito algunos casos clínicos, algunas series de casos en la literatura. Dentro de la transmisión hereditaria en algunas familias se ha descrito que puede tener un patrón de herencia autosómico dominante y recesivo. Y los genes asociados son estos dos genes que son genes que se han asociado al desarrollo de vasculatura fetal persistente y que aunque el patrón de transmisión hereditaria no es muy común, sí se puede hacer uso del test genético para poder determinar si ese paciente tiene mayor riesgo de poder tener hijos o familiares en el futuro con vasculatura fetal persistente. Se han realizado diferentes estudios acerca de la fisiopatología de la enfermedad y básicamente más allá de buscar o de explicar que la vasculatura fetal persistente se debe a un desarrollo incompleto de la involución de la vasculatura hialoidea, se han realizado estudios en modelos animales y se ha encontrado que puede haber alguna asociación puede haber alguna asociación con algunas sustancias denominadas integrinas, que son las que al estar disminuidas en estos pacientes pueden explicar por qué podría desarrollarse la vasculatura fetal persistente. Sin embargo, estos estudios son en modelos animales y hasta el momento son simplemente hipótesis. Entonces vamos a empezar con lo importante. Ya después de esta introducción vamos a iniciar con lo que nos interesa en la parte clínica y quirúrgica de esta enfermedad. La vasculatura fetal persistente puede clasificarse de manera unilateral o bilateral. Como lo expliqué, la mayoría de los casos son unilaterales en el 90% de los casos. Y los casos unilaterales pueden tener ciertas características clínicas que los difieren de los bilaterales. ¿Cuáles son esas características clínicas? En los casos unilaterales, usualmente los pacientes pueden desarrollar una membrana retrolenticular porque desde el nervio óptico se desarrolla una vasculatura fetal que persiste y que puede estar unida desde el nervio óptico hacia el segmento anterior. Esa membrana retrolenticular puede causar con el tiempo catarata en nuestros pacientes, que es una de las principales indicaciones quirúrgicas para los pacientes con vasculatura fetal persistente. Cuando se desarrolla esa membrana retrolenticular, y vamos a ver más adelante en una diapositiva cómo pueden ser las diferentes clasificaciones de incompromiso del segmento anterior, pero en la vasculatura fetal persistente pueden haber diversos grados de severidad de compromiso del segmento anterior o de la retina periférica o todo lo que sería la parte del cuerpo ciliar. Pues puede llegar a producir un desprendimiento del cuerpo ciliar y puede producirse hipotonía. Como vemos en la fotografía, vemos un paciente
una fotografía del segmento anterior de un paciente con vasculatura fetal persistente que tiene compromiso del segmento anterior porque vemos que hay un área de opacidad del cristalino y vemos a la vez cómo hay un área de opacidad subcapsular posterior donde claramente se ve cómo hay una atracción sobre los procesos ciliares. Entonces, estos son hallazgos clínicos que podemos encontrar en nuestros pacientes y que nos están indicando que la vasculatura fetal persistente puede tener un compromiso del segmento anterior. Por supuesto, esta tracción puede generar fuerza sobre la retina periférica, conllevando al desarrollo de desprendimientos de retina, ya sean traccionales o incluso reumatógenos. Se ha visto que los pacientes también pueden llegar a desarrollar hemorragias vítreas y en los pacientes que tienen un mayor compromiso del segmento anterior podemos ver un desplazamiento anterior del diafragma iridolenticular y por tanto tener una cámara estrecha. No es raro encontrar que estos pacientes puedan tener microcórnea, microoftalmos o hipotonía por el mismo desprendimiento del el cuerpo ciliar y el microoftalmos que puede ser un hallazgo asociado también a estos pacientes. Por otro lado, tenemos casos bilaterales. Los casos bilaterales se presentan solamente en un 10% de los pacientes según la literatura. Y los casos bilaterales usualmente son más complicados, son casos que son combinados y yo llamo combinados, sin embargo es algo que voy a explicar más adelante, pero la vasculatura fetal persistente no solamente se clasifica en unilateral y bilateral, también la podemos clasificar en posterior, anterior o combinada. Combinada es cuando tenemos compromiso del segmento anterior y del segmento posterior. En estos casos, en los casos bilaterales es más frecuente encontrar casos combinados y se han descrito que los casos bilaterales pueden estar asociados a otras patologías sistémicas como por ejemplo la trisomía 21 e incluso este síndrome que es un síndrome que se caracteriza por el desarrollo de microcórnea, megalolenticonos, la vasculatura fetal persistente y coloboma. No es raro encontrar anomalías del nervio óptico en pacientes con vasculatura fetal persistente. Muchas veces podemos encontrar colobomas, podemos encontrar hipoplasia del nervio óptico. Y en esta fotografía, que es un poquito difícil de descifrar, pero podemos ver cómo hay un área de la retina que se ve elevada a este nivel y se ve cómo desde el segmento posterior hay un área de tracción o un área de persistencia de la vasculatura fetal que va hacia anterior. Vamos a lo largo de la charla a observar otras fotografías. Esta es la otra clasificación que les mencionaba. Es una clasificación que es útil porque es la que nos va a permitir cómo vamos a guiarnos, cómo vamos a abordar el paciente con vasculatura fetal persistente. Usual, cada uno de los tipos pueden tener ciertas características clínicas, pero algo importante que quiero resaltar es que hay que hacer uso o hay que tener en cuenta el uso de los estudios o las herramientas imagenológicas, especialmente el ultrasonido o la UVM, que nos pueden permitir evaluar más lo que está ocurriendo en la retina periférica o en el segmento anterior o lo que ocurre si existe en este caso un desprendimiento de retina. En estas imágenes podemos observar cómo hay diferentes tipos de enfoque de lo que es una fotografía de fondo de ojo, donde podemos ver que hay una persistencia de la vasculatura fetal, donde hay una membrana que viene desde el nervio óptico y que se dirige hacia la porción anterior, hacia el cristalino. Vemos en la siguiente fotografía que el enfoque es un poco más anterior y lo podemos observar con mayor detalle. Se han descrito diferentes usos con otras herramientas imagenológicas y, por ejemplo, en este artículo se realizó una comparación les quedo viendo, perdón, la referencia que se las voy a dar al final, pero vemos cómo se realiza la comparación de las imágenes multimodales que tenemos imágenes que son de fotografía de fondo de ojo a color con fotografías de segmento anterior y vemos cómo se hace uso de la ecografía, también con el uso de ecografía Doppler para podernos determinar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que quiero que observemos acá es que en la segunda columna vemos cómo la ecografía nos muestra cuáles pueden ser los diferentes hallazgos que podemos encontrar en los pacientes, pero cómo con el uso del Doppler de verdad es que podemos ver que la vasculatura, cuál es la orientación o lo que realmente está ocurriendo con respecto al incremento en la visualización de los vasos, como vemos acá.
Entonces, de acuerdo a esto, se pueden también realizar clasificaciones de acuerdo a lo que vemos acá y darnos una idea de cómo podemos abordar el paciente. Entonces, básicamente, por ejemplo, lo que vemos en el último ejemplo, vemos que es un paciente que tiene una vasculatura fetal persistente, que tiene compromiso tanto el segmento anterior como el segmento posterior, por tanto sería un caso combinado. Y vamos a ver que es un caso complicado, porque vemos que es un caso que tiene todo el compromiso del segmento de esta porción posterior al cristalino, y vemos que se puede evidenciar por la fotografía que vemos acá, en la que no podemos ver más detalles de atrás porque está completamente opaco. Este es el caso clínico de una niña de 16 meses de edad que consultó al servicio de acá por una exotropia. Vamos a ver que este no es un caso típico de una vasculatura fetal persistente, pero es un caso en el que nos puede llegar a nosotros, y pues es un caso que nos pareció interesante porque tuvo un examen genético positivo para la mutación de los genes de vasculatura fetal persistente, y vemos sin embargo que en la fotografía de fondo de ojo a color que se tomó con RedCam de este ojo izquierdo, vemos la presencia de esta membrana peripapilar o prepapilar que se encuentra acá, sin la presencia de realmente una membrana que persistente desde el nervio óptico hacia el segmento anterior. Este caso nos pareció muy interesante. Vamos a ver que al realizar la correlación con las imágenes de angiografía fluorescénica que también se tomaron con RedCam, vamos a ver que no hay realmente un enhancement, o no hay un leakage del medio de contraste en este paciente. Se consideró que pueden haber otros diagnósticos diferenciales, y si alguno de los profes tiene algunas otras ideas para este caso clínico, sería muy interesante. Se consideraron diferentes diagnósticos diferenciales, pero principalmente se consideró vasculatura fetal persistente por el estudio genético positivo, y lo que observamos ahora en este estudio de OCT es un engrosamiento o una elevación del nervio óptico. Como tal, no vemos como una membrana, o no vemos ninguna membrana anexa o adicional sobre el nervio óptico, y que produce en este caso una sombra posterior. El estudio el ultrasonido, la ecografía, lo que nos muestra es la presencia de esta lesión o esta zona sobre el disco, de una reflectividad media. Y quiero hacer énfasis en esta imagen porque, si bien no es el caso más típico de una vasculatura fetal persistente, es importante que nosotros reconozcamos que el uso de la ecografía, incluso si nosotros podemos ver el paciente, en algunos casos de esto nos puede ayudar a hacer diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden afectar el nervio óptico en estos pacientes, como por ejemplo en el retinoblastoma, porque nos permite realizar un descarte, o nos permite descartar que no haya calcificación. Otro tipo de estudios diagnósticos también nos pueden ayudar en esto. En el se tomaron estudios de electrofisiología. En este caso vemos potenciales visuales evocados, y vemos que en el ojo izquierdo hay una amplitud reducida con respecto al ojo derecho. ¿Por qué hago énfasis en este tipo de estudio diagnóstico? Hago énfasis porque los estudios de electrofisiología nos pueden orientar a nosotros a decidir si el paciente puede beneficiarse de un tratamiento quirúrgico o no para la vasculatura fetal persistente, y sobre todo si podemos tener un potencial de visión. Porque en pediatría, porque en los niños, especialmente en niños pequeños, muchas veces es difícil evaluar realmente la agudeza visual. Por tanto, los estudios de electrofisiología nos pueden ayudar a dar una idea de cuál puede ser la visión de este paciente. Entonces, tenemos hasta el momento que para una vasculatura fetal, para una sospecha de una lesión del nervio óptico, especialmente unilateral, en un niño desde el nacimiento, ¿cierto? Vamos a sospechar que puede ser una vasculatura fetal persistente, y podemos hacer uso de exámenes, principalmente el ultrasonido o exámenes de electrofisiología, para darnos una idea de cómo podemos abordar este caso.
En este caso se realizó el estudio genético y se solicitó un examen bajo anestesia en un año. ¿Cuál es el manejo de la vasculatura fetal persistente? El manejo depende de la extensión de la patología hacia el segmento anterior y de qué tan comprometido está el segmento posterior. El manejo depende, o qué tan difícil es el manejo, va a depender de la variabilidad que haya en la presentación clínica de la vasculatura fetal persistente. Podemos tener pacientes con desprendimientos de retina, podemos tener pacientes que no vamos a tratar, vamos a revisar un algoritmo de tratamiento al final. Realmente para mí los algoritmos son interesantes, sin embargo recordemos que no es una receta para los pacientes. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento en pacientes con vasculatura fetal persistente? Y aquí esto sí me parece bastante importante de recordar y mantener siempre los objetivos en mente. No todos los pacientes se deben operar. Sin embargo, hay que recordar que los pacientes idealmente hay que operarlos temprano. ¿Cuáles son los objetivos? Lo primero es eliminar la opacidad de los medios porque como es una patología que es desde el nacimiento, nosotros podemos tener riesgo de que ocurra una ambliopía. Por tanto, es importante realizar la cirugía si es necesario desde edades tempranas. El segundo objetivo del tratamiento o de la cirugía es liberar aquellas fuerzas de tracción sobre la retina que pueden estar induciendo un desprendimiento de retina o que pueden estarlo causando o que lo pueden causar o que me estén generando tracción sobre la papila, sobre el nervio óptico, causándome una neuropatía por tracción. Y en tercer lugar, en algunos casos para mejorar la apariencia cosmética, cuando ya desafortunadamente el compromiso del segmento anterior es severo, hay una catarata o hay, en la que se debe tratar de mejorar la estética. Entonces, en este algoritmo vamos a ver cuáles pueden ser las indicaciones del tratamiento quirúrgico para nuestros pacientes con vasculatura fetal persistente. Entonces, cuando tenemos en mente un paciente de estos, podemos clasificarlo si la enfermedad es unilateral o la enfermedad es bilateral y de acuerdo a la presencia de ciertos, de ciertos hallazgos. Si la enfermedad es unilateral, nosotros debemos entender que cuando la enfermedad es unilateral, el paciente tiene más necesidad de tratarse quirúrgicamente porque el riesgo de ambliopía es mayor. Por otro lado, si la enfermedad es bilateral, que es más raro, sí, casi siempre hay que considerar la cirugía de todas maneras porque pues el paciente no va a poder ver en alguno de sus ojos o de sus dos ojos. ¿Cuál es la diferencia? Que en la enfermedad unilateral nosotros sí el riesgo de ambliopía es mayor, pero al mismo tiempo al tener el otro ojo en mejor condición, casi siempre tratamos de que las indicaciones de cirugía sean muy necesarias. Por tanto, si hay algunos hallazgos en los que realmente no vemos que el paciente vaya a mejorar mucho, puede que los riesgos de la cirugía sean mayores. Cuando tenemos una enfermedad unilateral, nosotros tratamos de que el paciente tenga las indicaciones de la cirugía. Entonces, en las enfermedades unilaterales, si el paciente tiene definitivamente una opacidad de medios, si vemos que tenemos una tracción vitrorretinal o tracción sobre la papila, por supuesto la presencia de un desprendimiento de retina, si hay un compromiso del segmento anterior con desplazamiento anterior o hay una tracción, una membrana retrolenticular que me esté traccionando la retina periférica o el cuerpo ciliar, perdón, o tenemos un paciente con hemorragia vítrea o glaucoma secundario por las mismas condiciones, podemos considerar la cirugía. Sin embargo, por otro lado, si el paciente, digamos que el paciente tiene poco chance de que el paciente pueda mejorar la visión, como por ejemplo la presencia de microftalmia, la presencia de alteraciones importantes del nervio óptico como hipoplasia u otras anomalías, pueden ser contraindicaciones relativas de la cirugía. Entonces, esto no es una receta de cocina, sin embargo, es importante recordar que el tratamiento de la vasculatura fetal persistente debe basarse en objetivos claros, principalmente enfocados a disminuir la atracción de la retina, a mejorar la estética del paciente como última opción, pero principalmente a evitar el riesgo de ambliopía.
¿Cuándo debemos operar y cómo? Entonces, cuando nosotros consideramos la cirugía en este paciente, ¿cuándo? Tan pronto como sea posible, para disminuir el riesgo de todas estas complicaciones que acabo de mencionar. ¿Y cómo lo debemos hacer? Podemos realizar nosotros, como los pacientes son tan pequeños, usualmente cuando detectamos el problema, lo que se recomienda es realizar un examen bajo anestesia general para poder determinar correctamente qué es lo que está ocurriendo y sobre todo hacer uso de los estudios imagenológicos. Y es algo de lo que yo he aprendido mucho acá, es que en pediatría los estudios imagenológicos sí son importantes, y se debe promover el uso de estudios imagenológicos que se puedan trasladar o se puedan utilizar de manera portable en el área de cirugía, como un OCT que se pueda utilizar de manera portable o las cámaras que podemos utilizar también como lo es la RedCam para hacer evaluación no solamente en el consultorio, sino también en salas de cirugía. Nosotros usualmente lo que hacemos cuando tenemos un paciente de estos es realizar un examen bajo anestesia general, hacer los estudios imagenológicos, decidir cuál va a ser el tratamiento y decidir si vamos a hacer una vitrectomía o una lensectomía o lo que sea necesario, que ya lo vamos a explicar. Dentro de los estudios imagenológicos que se recomienda el uso del ultrasonido, la angiografía fluorescénica que nos permite pues evaluar si hay leakage a partir del nervio óptico, y también porque hay otras patologías del nervio que pueden semejar una vasculatura fetal persistente y que con el uso de la angiografía nosotros podemos, digamos, tener como una guía. ¿Y cuáles son esas patologías? Por ejemplo, el FIBER es una enfermedad en la que nosotros podemos ver un dragging de la retina, vemos cómo hay una tracción o un dragging de la retina, puede haber dragging macular o puede haber dragging de los vasos de la retina, y que pueden semejar también una vasculatura fetal persistente. Y también puede ser asimétrico, por tanto podemos decir que no va a ser una lateral, pero puede ser también un diagnóstico diferencial. Por otra parte, pacientes con antecedentes de RP también pueden ser diagnósticos diferenciales. De ahí la importancia de utilizar también la angiografía fluorescénica, porque en pacientes con FIBER lo que pasa es que lo que vamos a buscar en la retina periférica es la ausencia de esos vasos o de áreas de no perfusión capilar en la periferia de la retina. Cuando nosotros decidimos un abordaje quirúrgico en pacientes con vasculatura fetal persistente, podemos decidir si vamos a hacer un abordaje transpupilar o un abordaje a través de pars plana y pars plicata. ¿Y por qué un abordaje transpupilar o un abordaje limbal? Porque los pacientes con vasculatura fetal persistente tienen anormalidades a nivel de la pars plana, pars plicata, no está bien desarrollada. No en todos los casos, en algunos casos podemos hacer un abordaje a través de pars plana, pero siempre que tengamos un paciente de estos es muy importante recordar esta consideración, y en muchos de ellos se va a requerir un abordaje transpupilar, sobre todo si tenemos una vasculatura fetal persistente con compromiso del segmento anterior, con compromiso con catarata o con una membrana retrolenticular que me está traccionando la retina anterior. Entonces tenemos que un abordaje transpupilar o un abordaje limbar ocurre por las mismas razones que les acabo de explicar, y porque el riesgo de desarrollar desgarros gigantes si nosotros hacemos un abordaje vía pars plana o pars plicata en pacientes que tienen esas anormalidades de la pars plana o pars plicata pueden conllevar al desarrollo de desgarros gigantes. Dentro de las ventajas de esto es que la base del vítreo no va a ser ampliamente manipulada. No sé qué tan ventaja puede ser, pero es una de las características que tenemos en estos pacientes. Y como podemos ver en las imágenes, en esta imagen de acá, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a abordar el paciente a través del limbo, vamos a colocar unos trócares y lo vamos a abordar a través de vía limbar. Por supuesto, se debe hacer una remoción se debe hacer una lensectomía. Vamos a ver algunos videos quirúrgicos ahorita para poder tener una mayor idea de cómo se realiza este abordaje, y a través de la pupila es que nosotros podemos tratar el segmento posterior.
La PARS plana, el abordaje a través de PARS plana es un abordaje que se puede realizar en algunos pacientes en los que tienen un compromiso principalmente posterior, no tanto del segmento anterior, no hay catarata, y se puede también realizar. Las incisiones, dependiendo de la edad del paciente, pueden variar con respecto a la distancia, con respecto al limbo, entre 0.5 milímetros a 0.2, dependiendo de la edad del paciente también. Entonces, si nosotros tenemos una vasculatura fetal persistente que tiene de tipo anterior, que tiene principalmente compromiso del segmento anterior, debemos evaluar si el paciente tiene riesgo de que haya una tracción importante del cuerpo ciliar o una tracción importante de la retina periférica o tratar, pero sobre todo si el paciente tiene catarata. Si el paciente tiene catarata, no necesariamente todos se operan. Debemos preguntarnos, ¿esta catarata está comprometiendo el eje visual? ¿Esta catarata tiene riesgo de generar ambliopía? En este caso, si la catarata es significativa, es decir, tiene riesgo de generar ambliopía, se puede optar por realizar la cirugía. Si no, se podría observar, especialmente en casos unilaterales, en los que no hay riesgo de ambliopía, el otro ojo también se encuentra bien. Si nosotros ya tenemos un compromiso posterior con desprendimiento de retina, contracción del nervio óptico, contracción sobre la retina o con compromiso de tanto del segmento posterior como del segmento anterior, se debe proceder a realizar la lensectomía y se debe proceder a realizar la vitrectomía adicionalmente. Vamos a ver unos videos en los que se va a explicar un poco mejor esto, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿cuál es el objetivo importante o qué es lo que se le va a operar a un paciente con vasculatura fetal? Pues, ¿qué es lo que se hace? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar al segmento anterior, vamos a remover la opacidad del segmento anterior, vamos a remover la catarata, se debe remover la cápsula y se debe remover también, se debe tratar de procurar de hacer una disección o de una separación de una buena remoción de la cápsula, pero se deben hacer unos cortes o una separación de los restos de cápsula con el fin de que no, recordemos que en los niños no se vaya a producir una fimosis capsular o no se vaya a producir una tracción de ese remanente de cápsula sobre el cuerpo ciliar. Posterior a esto vamos a ingresar a la cavidad vítrea y lo que vamos a hacer es realizar la eliminación de los vectores de tracción de esa vasculatura fetal persistente. Y para eso debemos incidir o debemos eliminar la membrana de tracción que usualmente viene del nervio óptico hacia anterior. Para eso vamos a hacer uso de la endodiatermia, que puede ser aplicada en ese membrana de tracción, y después de eso nosotros podemos proceder a hacer la disección de la membrana traccional o de la vasculatura fetal persistente y eliminar todos los vectores de tracción y proceder a realizar el tratamiento del desprendimiento de retina. Algunas personas recomiendan realizar una barricada con láser periférico para estos pacientes, no todos lo recomiendan. Bueno, vamos a ver este video que fue publicado en la página de la American Academy of Ophthalmology. Se trata de un paciente pediátrico. Como podemos ver, se está realizando un abordaje del segmento anterior, un abordaje a través de vía limbar. En este caso estamos utilizando Trocares 25G. Lo primero que hacen es colocar la infusión, por supuesto, y como vemos en el video, se procede a realizar el tratamiento de esa membrana retrolenticular. Creo que este video no corrió muy bien. En este segundo video, se trata de un paciente de 4 meses de edad que consulta con esta lesión, con esa opacidad retrolenticular. En este caso, como vemos, el abordaje que se está haciendo es un abordaje a través
no de vía limbar, sino es un abordaje a través de pars plana. Como vemos, tenemos 3 trócares y se procede a hacer la remoción de la opacidad de la membrana retrolenticular y de la catarata a través de este abordaje a través de vía pars plana. Se remueve toda la opacidad, incluyendo toda la cápsula, tanto la cápsula anterior como la cápsula posterior. Al finalizar vamos a revisar nuevamente el video anterior para verlo completamente. ¿Qué está pasando acá? Entonces entramos a la retina y lo que vemos es, después de remover la catarata, perdón, vamos a observar el fondo de ojo y vemos que hay esta imagen lineal que parte del nervio óptico. Esta es la membrana de la vasculatura fetal persistente que va desde el nervio óptico hasta la cápsula posterior del cristalino y que estaba formando la catarata que tenía este paciente. Si podemos revisar nuevamente acá el video, vamos a ver que en esta área hay otra membranita, como vemos acá, que es esta es la que realmente llega a la cápsula posterior del cristalino y es la que se va a tratar quirúrgicamente. Como vemos acá, lo que se está haciendo es endodiatermia del stalk, de la membrana que va desde el nervio óptico hacia la cápsula posterior del cristalino y luego de eso se corta, se elimina para liberar la tracción. Lo que queda, que es esto que era lo que estaba conectando con la membrana que estaba conectada al nervio óptico, se elimina y podemos ver cómo el cirujano en este caso tiene el vitrector en este puerto y tiene tiene el vitrector en este puerto y tiene en el otro puerto una pinza, un forceps que nos ayuda a eliminar o nos ayuda a sostener a través de un abordaje bimanual. Para finalizar la cirugía. En este momento de la cirugía lo que nos está mostrando el cirujano es que este paciente sí tenía un buen desarrollo de la pars plana. Por esa razón, él realizó un abordaje a través de pars plana y no a través de vía limbar. El procedimiento finalmente termina sin complicaciones, el paciente está áfaco. Este es el caso de una paciente mujer de 7 años de edad que fue remitida al servicio con una agudeza visual mejor corregida de 20/100, antecedente de ambliopía y que no se colocaba el parche porque no lo toleraba. ¿Qué observamos en esta fotografía de segmento anterior? Vemos una opacidad subcapsular, una opacidad de la cápsula posterior del cristalino y vemos esta sombra que viene desde esta área inferonasal hacia esa zona. Cuando le pedimos a la paciente que mire hacia alguno de los lados, en este caso está mirando hacia nasal, vamos a ver cómo esta misma sombra viene desde atrás. Y en esta imagen podemos ver estas líneas que se observan en la cápsula posterior del cristalino que nos indican la tracción que está generando esta pequeña área de opacidad sobre la periferia de la cápsula posterior del cristalino. Esta es la imagen de ultracampo amplio de este paciente, de su ojo derecho. Lo que vemos en esta fotografía de Optos, bueno, es un paciente caucásico, por eso el fondo de ojo nos permite ver bastante bien los vasos de la vasculatura coroidea. Y lo que vemos es la presencia de esta lesión sobre el nervio óptico, que debido al tipo de fotografía o al tipo de estudio diagnóstico realmente no lo podemos ver como en tercera dimensión porque en el Optos las imágenes se ven planas. Y
vamos a ver esta opacidad. Se consideró una vasculatura fetal persistente en este caso y se procedió a hacer una vitrectomía con lensectomía implante de lente intraocular en el ojo derecho. Infortunadamente, por temas de logística y administrativos, no se pudo acceder al video quirúrgico para la presentación de esta charla. Sin embargo, tenemos imágenes muy bonitas del posoperatorio. Entonces, lo que hicimos en esta cirugía fue realizar una vitrectomía posterior con la lensectomía. Lo primero que se hizo fue un abordaje a través de limbo. Se realizó la lensectomía a través del limbo y cuando se realizó la lensectomía a través del limbo se realizó endodiatermia en la membrana de la vasculatura fetal persistente que estaba adherida a la cápsula posterior del cristalino antes de realizar el corte. Vamos a ver que en el posoperatorio tenemos las diferentes imágenes que fueron tomadas a la semana, al mes y a los 4 meses. Y lo que vemos en el posoperatorio es esta pequeña membranita que fue cortada, que no fue eliminada por completo. Lo que se hizo fue simplemente realizar la remoción del cristalino, a diferencia del video anterior. En este caso, lo que nosotros hicimos fue solamente remover la catarata, realizar endodiatermia en la zona de la membrana que estaba adherida a la cápsula posterior del cristalino, realizar el corte con el vitrector y se dejó así. En la mayoría de los casos, cuando se deja así, ellos tienden a involucionar y tienden a regresar, pero no todos involucionan. Lo que observamos en este paciente es que a lo largo del tiempo, la membranita acá se ve bastante enrollada, por decirlo de una manera, y se ve que con el tiempo ella va involucionando. A los 4 meses posoperatorios sigue persistiendo, la agudeza visual no cambia, muy probablemente por la ambliopía, pero vemos como la membranita está más pequeña y que ya no está generando una opacidad de medios como lo estaba haciendo. Este es el OCT, desafortunadamente no se toma una imagen sobre el nervio óptico, pero vemos que no hay ningún tipo de desprendimiento de retina ni nada traccional. La vasculatura fetal persistente es una condición que, como sabemos, es congénita. Por tanto, se puede detectar temprano, usualmente es unilateral y puede conllevar al desarrollo de ambliopía. De ahí que sea importante hacer el diagnóstico y la intervención temprana. En segundo lugar, es importante saber que el manejo depende en gran medida de cómo nosotros clasifiquemos y evaluemos el compromiso del segmento anterior o segmento posterior en estos pacientes. No todos los pacientes se operan y no todos los pacientes se operan de la misma manera. En tercer lugar, las opciones, bueno, ya lo mencioné, varían según la extensión de los fenotipos patológicos. Es importante recordar que la pars plana de estos pacientes puede tener anormalidades, por tanto el abordaje limbar es muy común y debe ser considerado en la mayoría de los casos. Y también es muy importante continuar con el seguimiento posoperatorio, los manejos adicionales y el tratamiento de la ambliopía. Ahora lo que quiero hacer es que revisemos el video que no, ya esto es lo último, el video que no pudimos ver correctamente, que es este. Entonces, ok. Creo que va a tener algo de sonido. This is a 3-month-old with very severe anterior persistent field vasculature. You can see here that we're starting the case by inserting the trocar cannula system through the corneal limbus. And that's because there's no view to the back, and the retina can be very anteriorized in these cases. So you can see we're making. Entonces, lo primero que vemos en este paciente es que estamos haciendo, es un paciente que estamos haciendo un abordaje limbar. Y algo que nos llama la atención en primer lugar es que tiene una cámara anterior estrecha. ¿Por qué? Porque tiene una vasculatura fetal persistente combinada con desplazamiento del diafragma híbrido lenticular hacia anterior y muy probablemente tiene una membrana, una placa retrolenticular que me está traccionando y me está generando anormalidad de la pars
plana, la pars plicata, razón por la cual nosotros hacemos el abordaje limbar. Incisions without cannulas for the other sclerotomies, and we're removing the lens here. En este punto ya se hizo la remoción del cristalino, o sea, lo que se ve blanco acá en este lado es una placa retrolental. Remaining of it and removing the capsule very gently with forceps, a very important step. And now we're using diathermy to diathermize the Removieron toda la cápsula. very vascular plaque. And the view is not great, so here I'm using iris hooks to improve the view, and then a needle to initiate the plane so that I can use my cutter to work on this very fibrous plaque in a circumferential manner initially, and saving the center for the end. And now the view is really good, and you have this fibrous ring of tissue. Perdón. And if the view is not great, you can leave it alone. But if the view is good, I recommend removing the tissues if you can. Esto era lo que les mencionaba de que es muy importante hacer la remoción del cristalino, remover la cápsula, remover la placa retrolental, y vamos a ver que la placa se extiende bastante hacia la periferia. Lo que se puede hacer es hacer una serie de cortes periféricos o radiales que nos permite liberar la atracción que se puede estar generando sobre los procesos ciliares. And the thought is that, one, the eye wall snaps back into place, En este caso and se two, remueve you may por be able to completo. prevent rhegmatogenous detachments in the future, as long as you're not pulling on the retina at this step. And here we're doing a vitrectomy, and you can see that there's a posterior stalk as well. The vitrectomy here. En el caso de la cirugía que nosotros realizamos acá en el Morán, bueno, primero no teníamos esa placa retrolental, solamente teníamos una opacidad del cristalino, pero quiero hacer énfasis en que simplemente se removió el cristalino, se hizo endodiatermia y se dejó esa membranita que vemos acá, nosotros la dejamos simplemente a que involucionara por sí There's sola. no need for it to be complete. We're just debulking the gel, and we're going to use diathermy to diathermize the stalk and finish with air fluid exchange with the cutter while it's cutting. En este caso, ellos sí realizaron la remoción completa. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Margarita, muchísimas gracias por esa presentación tan chévere, tan apasionante. Yo creo que sí hay muchas preguntas, entonces me imagino que el profe Alberto Castro querrá intervenir en este momento. Yo. Doctora. Yo. Margarita, muchas gracias por tu charla. Me parece excelente noticia que estés aquí en Cali, porque pues sí, definitivamente hace falta alguien que se dedique a la retina pediátrica y que la haya estudiado en profundidad como tú. Mira, yo tengo varios comentarios y ejemplos. Nosotros tenemos con Alberto el caso de un niñito que ya tiene 17 años, que nació con un PHPB bilateral muy severo en ambos casos, tanto anterior como posterior. Hicimos el primer ojo y se hizo remoción del cristalino, la retina estaba en muy mal estado, o sea, había demasiada tracción del nervio, de la mácula, de la retina, prácticamente, como quien dice, era muy, y había el trayecto de tracción entre el disco y la parte posterior del cristalino era muy grande, muy grueso. Ese ojo finalmente sangró, no tuvimos buen resultado, ese ojito no ve bien, no ve. El otro ojo decidimos se entró por la pars plana, se removió la membrana retrolental y se dejó el cristalino. Wow. Y se hizo remoción de todo digamos, el tallo que estaba jalando la retina. Sorprendentemente, el disco se dejó de estar en protrusión y se aplanó. Mácula no veíamos por ninguna parte, como si no se hubiera formado. Se hizo vitrectomía posterior, se hizo láser periférico y sorprendentemente ese niño por ese ojo alcanza a ver 20/400. Yo digo, ¿por dónde lo está viendo? No tengo ni idea.
pero pues ya tiene 17 años, usa unas gafitas, está muy bien. Y una observación que hemos hecho a través de no solamente los casos de PHPV, sino otros casos de vitrectomía en niños, es que cuando se deja el cristalino, hace una diferencia grandísima en la evolución posterior del niñito entre dejar el cristalino y no dejarlo. O sea que si uno puede preservar el cristalino, hace una diferencia muy grande. ¿Ustedes tienen la misma observación o han tenido, digamos, tienen alguna explicación para esto? Yo pienso que es que se preserva mucho la proporción entre el cristalino, el segmento anterior, la formación posterior del segmento anterior, y esto hace que el niño no desarrolle glaucoma, que el niño tenga un desarrollo refractivo más adecuado. Entonces, digamos que este es el caso más, digamos, más significativo que hayamos tenido y que nos enseñó que realmente después de eso siempre se trata de preservar el cristalino tanto cuanto sea posible en los niñitos. Sí, doctora, muchísimas gracias por compartir ese caso muy interesante y con un resultado al final muy, muy bueno. Nosotros, en lo posible, sí, en los niños. Perdón, y era sistema 20, ¿no? En esa Sí, época no había sistema 25. increíble, ¿no? Y ahora el paciente, claro, el paciente ahora tiene 17 años y sí, doctora, nosotros, pues acá lo que se trata siempre, al igual que en Colombia, con ustedes es tratar de conservar el cristalino lo más que se pueda. En este caso se removió el cristalino porque sí había un compromiso del eje visual y sí en este caso era necesario remover. Yo pienso que el caso de ustedes tal vez no había un compromiso del eje visual, por lo tanto sí hubo Uy, era posibilidad. terrible. Y la membrana era grande, pero se logró Se hacer, logró liberar y se que quedó logró liberar la liberar, pasión. sí. Sí, Eh, María Margarita, hay una maniobra que hemos hecho en PHP, yo todavía le sigo diciendo. Y en otros casos de uveitis o de hemorragia muy densa, sí es encontrar el espacio entre la cápsula posterior y la hialoides anterior e inyectar viscoelástico allí. Y eso te separa hacia atrás el vítreo y te permite quitar la opacidad. Y yo he encontrado pues que esa es una maniobra que puede ser muy salvadora de cristalino, pues si uno trata con el vitrectomo de comer directamente lo que hay ahí detrás del cristalino, eventualmente le pega un mordisco al cristalino. Pero si uno se mete con el viscoelástico y crea un espacio, muchas veces te puedes meter en ese espacio, voltear el vitrectomo para atrás y comer hacia atrás. no, En eso hemos logrado salvar algunos cristalinos y como dice Pilar, los resultados son mucho mejores. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, me parece muy, muy interesante y muy útil y la verdad sí es algo que deberíamos hacer porque genera ese espacio entre lo que es la membrana retrolenticular, el cristalino, para poder preservarlo lo mayor posible. Yo creo que sí, las razones de por qué dejar el cristalino puede ser beneficioso al final para una agudeza visual final es porque de todas maneras la faquia tiene sus ciertas complicaciones para como decía la doctora muy bien, el desarrollo del glaucoma, y lo otro es pues desde el punto de vista de la rehabilitación visual del paciente, ¿no? También por el efecto refractivo que tiene el cristalino. Yo te tengo una pregunta como simplona sobre lo del nombre. Pues yo entendía que la vasculatura fetal era más o menos sinónimo con vítreo primario. Sí, pues doctor, Entonces, ¿por qué el afán de cambiarle el nombre? Persistencia hiperplásica del vítreo primario es vasculatura fetal persistente. persistente. Pues ¿No? lo que pasa es que lo que realmente yo creo que no lo dije muy bien en la charla, pero realmente es eh, síndrome de vasculatura fetal persistente. Es básicamente la palabra síndrome, la que realmente se adicionó
para decir que puede ser un espectro de enfermedades adicionales. Ahora, ese tema de cambio de nombres y eso con respecto a las enfermedades, pues a la larga, pues no es, digamos, clínicamente muy útil, puede ser, pero sí es algo de lo que algunos libros y algunos artículos pues hablan realmente. Sí. No, sí, hay unos nombres muy mal puestos y yo sí creo que se debe hacer todo el esfuerzo, pero pues lo que yo he visto a través de toda mi historia es que usualmente no se logra. Una vez que un nombre pegó, y me temo, por lo menos en mi caso, que yo voy a seguir diciendo PHPD, porque aquí sí que no veo ninguna razón a cambiarle el nombre. Y te tenía un comentario sobre cuando hay una membrana, cuando ya uno decidió que quita la membrana, hizo la insectomía, y mencionaste los cortes radiales. Eso es una maniobra que, pues, que se hace con frecuencia en cirugía de pretisis, en membrana ciclítica, cuando uno encuentra esa membrana pegada al cuerpo ciliar. Y la experiencia con esas membranas fibrosas, tanto anteriores como posteriores, es que uno a veces cree que con aislarlas, por ejemplo en el caso de la retinopatía diabética, aislarlas y dejarlas allí tiene, y resulta que esas membranas tienen mucha capacidad proliferativa y suelen volverse a pegar y a proliferar y a pegarse en los tejidos vecinos. Entonces, para mí, pues son dos maniobras que uno puede hacer. La que mostró el video, que es muy bonita, que es jalar y ir cortando para desprender la membrana, o la que tú mencionas, que es hacer cortes radiales, pero después en lo posible quitar lo más que se pueda ese tejido, porque todo tejido que deje uno allí va a tender a reproliferar, a pegarse, a reformarse otra vez. Eso es lo que yo he visto tanto anteriormente como posteriormente. Entonces, por ejemplo, hoy en retinopatía diabética, cuando antes se hablaba de segmentación y dejar todos esos muñoncitos, hoy en día casi todo el mundo quiere quitar todo, que no quede nada. Y yo llevo muchos años haciendo cirugía de pretisis, en trauma, membranas ciclíticas, uveitis severas, y eso es lo que encontraba. Al principio hacíamos los cortes radiales y después veíamos que eso se volvía a pegar. Entonces hoy en día tratamos en lo posible de quitar la mayor cantidad de tejido posible. Sí, esas membranas no se reabsorben, eso tiende a fibrosarse más. Entonces, pues yo sí creo que en lo posible es mejor tratar de quitarlas casi totalmente. Gracias. Margarita, una pregunta que no tiene que ver con cirugía, pero que posiblemente tenga que ver con retina pediátrica. ¿Cuál ha sido la experiencia en el Morán de terapia génica ahora que entra el tratamiento para P65 retinitis pigmentosa? ¿Lo están haciendo? ¿Lo están considerando? Si lo hacen, ¿cómo lo hacen? Y si no lo hacen, ¿por qué no consideran hacerlo? Doctor, realmente acá hay muchos laboratorios hay 4 pisos de laboratorios de estudios básicos, de básicas estudios en modelos animales, hay estudios clínicos con estudios, digamos, hay un nuevo equipo que es el FLIO con el que están haciendo ahorita estudios clínicos, pero realmente que ellos traten pacientes con terapia génica, acá no. Ellos hacen los estudios genéticos, ellos hacen los estudios genéticos y hacen los tests, pero ellos no están aplicando como tal la terapia génica. Le debería la respuesta en todo el tiempo que yo he estado, que he visto varios pacientes de RP, ellos hablan de la terapia génica como una posibilidad, mas no he visto hasta el momento ningún caso que se le esté haciendo, se le haya hecho o estemos haciendo el seguimiento. Entonces me tocaría averiguar por qué no se hace acá en Utah y si es que los pacientes los remiten a otro estado o qué es lo que sucede bien, pero no he visto que se haya hecho terapia génica realmente acá. Pero sí se le comenta al paciente y si el paciente lo considera, sí es algo que se comenta como parte de la consulta. Ese es un tema interesante porque justamente esta semana estaba conversando con el laboratorio pues, que está ofreciendo el tratamiento, pero que estamos hablando de un tratamiento que son 2 ampollas y cada ampolla cuesta $500,000, pero dólares. O sea que eso en un país tercermundista es muy complicado.
pero nos va a llegar en algún momento y es importante como estar enterados y saber que eso existe, que si alguien en la remota posibilidad consigue el tratamiento, por dónde mandarlo, y estamos buscando como un espacio de viernes, un conferencista que nos empiece a ubicar al respecto. Y obviamente un retinólogo pediatra va a ser el blanco especial para este tipo de terapias a futuro. Entonces, por eso quería preguntártelo. Gracias. Y sí, doctor, gracias. Y bueno, voy a averiguar entonces cómo es que se hace, porque hasta el momento no lo he visto acá. Entonces, le debo esa respuesta. Muchas gracias, Margarita. Nosotros somos segundomundistas ya, ¿no? Es contaminar por la publicidad política pagada. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta del auditorio para la doctora Parra. Hay una mano levantada. A ver, yo veo, o era la mía, no sé. Creo que era la mía, sí. Yani creo que tiene una pregunta, la veo ahí en el chat. Dice, perdón. sí, dice, muchas gracias, buenos días, excelente charla. En el caso de que la catarata no genere ambliopía, ¿el seguimiento del paciente cada cuánto lo realiza? Excelente. Acá lo realizan entre 6 meses y cada año, pero el examen bajo anestesia general cada año. Realmente, ¿cuál sería la indicación de ser un examen bajo anestesia general anual? Pues realmente yo pensaría que, no sé, doctor, en su experiencia, hasta qué punto un paciente pueda progresar tanto y qué tan rápido en el tiempo. No sé si eso dependa de la... Pues digamos que la verdad depende es de qué tan grande o tanto progrese la opacidad del cristalino, ¿no? Entonces uno lo va siguiendo y va viendo signos como que el paciente empieza a presentar si es preverbal, si el paciente empieza a presentar alguna desviación, si al ocluirle el ojito bueno no funciona o no maneja bien con el ojito, con la catarata. Y una cosa muy importante es que esos ojos generalmente tienen anisometropía. Okay. Y más que la opacidad del cristalino, lo que produce es una anisometropía que produce la ambliopía. Entonces hay que estar muy pendiente de la evolución de esa anisometropía y es muy importante realizar refracciones frecuentes, por lo menos cada 6 meses en estos pacientes para estar seguros de que no ha habido un cambio, tanto en la parte refractiva, o sea, de su refracción, como en la parte de su opacidad del cristalino. Uh-huh. Entonces, por eso yo soy poco examinadora bajo anestesia. Uh-huh. Primero, pues porque inicialmente no teníamos RedCam y no tenemos los elementos portátiles para llevar a sala de operaciones para hacer otro tipo de exámenes, y además porque se ha visto que la anestesia es tóxica para las células cerebrales y entre más pequeño el bebé, más tóxicas son. Entonces, lo que yo más pueda o que más podamos hacer todo y cubrir todo, digamos, el espectro con el paciente despierto, lo hacemos. ¿Y esos defectos refractivos usualmente conducen a la hipermetropía más que todo, doctora? Algunos, cuando el ojo es ligeramente microftálmico y la longitud axial es corta, hay hipermetropía con astigmatismos. Ok. Denise. Sí, doc. Hola, Marga. Te quería preguntar, ahora hablando del seguimiento, suponiendo que, bueno, se mantuvo estable y no aumentó el defecto refractivo, no tuvimos que operarlo de niño, estos adultos, ¿qué tantas complicaciones tienen ya una vez son grandes? Pues, o sea, yo no he visto, pero se les desprende mucho la retina. ¿Es frecuente que a medida que el ojo crezca esa tracción aumente y jale, o eso se tiende a mantener estable y ya una vez adulto, pues el riesgo no es mayor? Muy buena pregunta. Pues en lo que yo he visto acá, los pacientes adultos que he visto, no he visto que haya mayores complicaciones de desprendimiento de retina traccional. Sin embargo, en todo paciente que tiene cualquier patología vitreoretinal, siempre debe haber un riesgo adicional de mayor desprendimiento de retina, mayores complicaciones. Entonces, con respecto al seguimiento, un paciente que tenga vasculatura fetal persistente, yo iría siempre al menos anual hacer un examen bajo dilatación
de la periferia de la retina. Y lo que más puede progresar en esos casos es el desarrollo de la catarata, más que pues, algún tipo de desprendimiento de retina. Ellos pueden generar tracción, el tallo puede generar tracción sobre la papila, sí, y pues hay que estar pendientes de eso también, pero yo diría que exámenes anuales con respecto al seguimiento. No sé si la doctora tiene algún otro comentario. En general, el tallo, si la opacidad, digamos, de cristalino es pequeña, el tallo es delgadito y se mueve mucho en la cavidad vítrea, no produce mayor tracción. Pero si hay ligera tracción, yo pienso que hay que tenerle cuidado a la retina y sobre todo a que ese nervio óptico, pues con esa tracción va a tener daño y hacer seguimiento de ese nervio óptico, ¿no? No me ha tocado el caso. Pero cuando he visto la opacidad pequeña, ese cablecito que va anterior a posterior es bastante móvil, como lo mostraste en el video. Tuvimos un caso hace poco muy interesante, una paciente con ROP, ella tiene 22 años. Esa es otra cosa que he visto muchos pacientes con ROP ya grandes, ya adultos. Ella generó como un tallo. Ella tiene un tallo que estuvo traccionando la papila, tenía una agudeza visual de 20/100. A lo largo de los meses su agudeza visual bajó a 20/800. Se realizó un corte del tallo en cirugía y inmediatamente un mes después la visión mejoró nuevamente a 20/200. Entonces, pues pienso que si ese es el caso de esos pacientes, es un caso de ROP, pero pienso que siempre que haya algún tipo de lesión o algo que esté causando o que pueda causar potencial tracción sobre la papila, no hay que descartar la posibilidad de que eso pueda pasar en el futuro. No sé si hay más preguntas del auditorio, o si no, para agradecerle a María Margarita pues su tiempo con nosotros y como dijo la doctora Pilar, la esperamos pronto aquí, ya estaremos conversando. Listo. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias Bueno, por la muchas gracias, invitación. Margarita. Margarita, Bueno. muchísimas gracias, un feliz día, muchas gracias a Listo. todos. Feliz Gracias. viernes Bueno. y a el domingo.